A continuación, debate con Nacho Castillo por TCS Plus. Te da más. El nacimiento de Jesús marcó la esperanza en el mundo entero. Deja que la Navidad te envuelva de amor. ¡Feliz Navidad! Te desea TCS Plus. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves 21 de diciembre. Hoy es día de debate jurídico. El staff de abogados ya está listo en el set y se los presento inmediatamente. Raúl García Mirón, abogado de la República, destacado. ¿Cómo estás? Gracias, Nacho. Buenas noches. Bienvenido. Un gusto a la teleaudiencia. Saludos. Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana y abogado. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, siempre un gusto. Y también está con nosotros Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un gusto. Bueno, vamos a saludar también con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, tenemos 3 temas importantes que sería bueno analizar. Uno es el tema de esta aclaración de la sala que señaló de que el transfugismo estaba vigente, tal como ellos lo dijeron inicialmente, desde el año 2014 y no el 2017, como fue finalmente la aprobación de una disposición transitoria al código electoral por parte de los partidos FMLN-Gana. Incluso contaron en esa oportunidad con el voto de la diputada arenera Carolina Rodríguez, que de ese día ya no es arenera, pero que según muchos ella votó a favor de esa disposición, básicamente para favorecer a su marido, que producto del fallo de la sala no podía participar en estas elecciones. Ahora la sala dejó claro, es de 2014, por lo tanto tienen que cambiarse 13 nombres que estaban que fueron tránsfugas y que, de acuerdo a la sala, no pueden participar este 2018. Segundo tema que queremos tocar, el presupuesto y estos 554 millones que el gobierno está pidiendo para poder financiar el presupuesto completo, y Arena todavía no ha aceptado eso, están las negociaciones. Arena ha hablado de aprobar 140 millones, no 554. Y si nos queda tiempo, tercer tema, vamos a opinar un poco sobre lo que fue el discurso del presidente de la República el pasado lunes, si no me equivoco. Señores, ¿por dónde quieren empezar? Nacho, Empecemos por transfugismo. Sí, transfugismo. Estábamos queriendo recordar antes de iniciar el programa cuáles habían sido las 3 decisiones que se habían tomado en esa oportunidad, en más o menos julio. 18 de julio. En julio, 18 de julio, que fue una de las tantas negras plenarias de la Asamblea Legislativa que hemos tenido este año, y en donde hubieron 3 decisiones, todas ellas ya han sido conocidas por la Sala de lo Constitucional. No recuerdo en este momento de la tercera, pero la primera fue el tema de las reformas decretadas
a la ley de extinción de dominio, que ya la sala pues, ha paralizado esas reformas por evidentes violaciones o transgresiones constitucionales, este tema del transfugismo, y un tercero que ojalá en el transcurso del programa nos podamos recordar cuál era ese tercer tema. Pero el asunto es que está quedando una vez más en evidencia que la Asamblea Legislativa, lejos de proponerse la redacción o la emisión de normas, de disposiciones que efectivamente cumplan con la Constitución, está dispuesto a hacer cosas tan irregulares como esta. La decisión de la Sala de lo Constitucional no podía ser de otra manera, simplemente se limitó a dar seguimiento a una decisión que era sumamente clara, que ya establecía los parámetros, en donde ya había dicho que el transfugismo implicaba un fraude principalmente a los ciudadanos, a esa voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, y ya conociendo que el transfugismo había sido calificado así, porque esas fueron las expresiones que utilizó ya hace un rato la Sala de lo Constitucional, en el año 2014 me parece, no hay manera de entender cómo la Asamblea Legislativa insiste en regular una situación que ya la Sala le había dicho que era irregular. Dicho de otra manera, ¿cómo pretendían a partir de estas reformas, de estos dos artículos que se incorporaron en la ley, darle visos de legalidad a una situación que ya la Sala de lo Constitucional había dicho es inconstitucional? Así que, como te digo, no sorprende lo que ha venido a decir la Sala. El transfugismo sigue siendo, como lo ha sido, al menos desde la decisión de la Sala, un fraude a los electores. La Asamblea Legislativa no puede pretender entonces que en el caso de las municipalidades se va a tener un tratamiento distinto al caso que se tiene en la Asamblea Legislativa. Transfugismo es transfugismo en un consejo municipal o en la Asamblea Legislativa, y eso es lo que está reafirmando la Sala. No pueden ustedes alentar ese transfugismo, no pueden ustedes, diputados, propiciar que gente tome la decisión de separarse de los partidos políticos, porque eso es lo que en esta reforma se propicia, se genera, se invita a que pueda darse ese transfugismo, porque aparentemente no hay ninguna consecuencia. Y lo más burdo de todo, que lo hacen de manera evidente a partir de una fecha que claramente beneficia como mínimo a uno de los partidos políticos, concretamente al partido Gana, que resultó más beneficiado de este decreto. Así que bueno, ahora tocará a este partido o a cualquier otro que se encuentre en una situación similar, y a los miembros de los consejos municipales, si están pretendiendo competir en estos comicios, en estas elecciones del año 2018, pues separarse, porque no van a poder competir por otro partido. Okay. Y qué bueno que la Sala lo haya aclarado ya de una vez por todas, y ojalá que esto permita que ese fenómeno del transfugismo comience a desaparecer de nuestro país. De lo que tú dijiste, yo agregaría una sola cosa, que además resultó altamente sospechoso que el FMLN, que no tenía ningún interés con ningún candidato transfuguista, solamente le hizo un favor al partido Gana, que era el que tenía candidatos tránsfugas. Claro. Y entonces ahí hubo un favor. No sé con qué se pagan esos favores acuérdate que se pagaron esos favores entre las tres decisiones que se tomaron, que es la tercera, la que no recuerdo ahora cuál fue. Si la tercera fue el acuerdo para la Corte de Cuentas. No estoy seguro. Pudo haber sido el acuerdo para y la otra que quería decirles algo de eso había. Es que sí me gustaría que alguno de ustedes dos explicara por qué el transfugismo no puede darse. Porque muchos pueden pensar, ¿por qué no puede tener la libertad una persona de cambiarse de partido? ¿Por qué lo van a impedir? ¿Ya? Entonces, ¿por qué el transfugismo no es correcto? Es un fraude de ley. Nacho, no, si querés. Bueno, con la pregunta, Nacho, la voluntad popular que se configura por medio del voto establece una correlación legislativa o a nivel de consejo municipal, que es la que el mismo pueblo, con esta figura pues, de la elección, genera. Y de esa forma podemos hacer la ficción de que el pueblo quiere de que este grupo parlamentario o esta fracción municipal de un partido tenga cierta cuota de poder, y en función de esa cuota pueda llevar adelante su plataforma legislativa o su plataforma municipal, ya sea de forma independiente, porque probablemente tiene la mayoría de votos, o sea, tiene los votos suficientes para no necesitar el acompañamiento de otro partido, o al contrario, requiera el acompañamiento de otro. Entonces, el transfugismo lo que hace es cambiar esa voluntad popular, dándole más poder a otro partido, que en este caso sería aquel donde se integre este diputado, por ejemplo, y restándole el poder al partido político que obtuvo la cuota
que las urnas determinaron. Entonces, ahí hay una afectación al voto ciudadano, a la soberanía popular, porque se está alterando por medio de este mecanismo de abandonar el partido, fundar uno nuevo, integrarse a otro que ya estaba constituido, o declararse independiente, pero con una vinculación clara con un grupo de partidos. Está haciendo un fraude a los electores que votaron de determinada manera. Y esto, obviamente, la sala lo ha determinado que no es violar. ¿Hay otro espíritu de la sala que es el espíritu de evitar la compra de voluntades también con este Tiene que ver todo esto. Es que en el fondo también lo que este fallo de la sala está dándole vida es al 125, que los diputados representan al pueblo entero y no están supeditados a mandato imperativo alguno. Y eso quiere decir, no están supeditados a mandato ni de la dirigencia, ni del jefe de fracción, ni del partido, ni incluso de sus electores, sino que responden al pueblo entero. Entonces, esta resolución de la sala, en el fondo, eso es lo que está tratando también de preservar, esa independencia. El diputado puede votar como quiera dentro de su partido. Dentro de su partido, porque tiene la libertad de escoger si apoya o no una propuesta legislativa. Solo para recordarnos, perdona, la tercera decisión fue un decreto de reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones. Esa fue la tercera decisión. Correcto. Ya. Bien. Sí, acotando y ampliando un poquito con lo que tú preguntabas, el transfugismo, ¿qué pretende la sala dejar claro? Bueno, esto ya lo veíamos venir, esto se esperaba, esta resolución, y al final llega. Lo que pretende la sala y deja claro es que los diputados, como bien dice Eduardo, sobre pretexto de escudarse en el artículo 125 que les faculta a ser independientes de todo mandato imperativo, les dice también y les recuerda que eso implica que se deben, si bien es cierto, al pueblo, pero también reconoce, y eso lo hace la sala y es bien importante tenerlo en cuenta, para aquellos que consideran que la sala tiene un mensaje antipartidos. La sala dice en su sentencia que el fraude al elector precisamente radica en que ese diputado que corre por una bandera política engaña al elector, aquel que confía su voto en esa propuesta, en ese candidato, que por supuesto, dice la sala, para haberse inscrito como candidato, en el caso de diputados o de consejos municipales por un partido político, debe abrazar el ideario político, la ideología de ese partido, debe abrazar la plataforma legislativa o la plataforma municipal. Entonces, lo que procura, por supuesto, la sala es que no se engañe al elector, pero que se mantenga también la representatividad proporcional en el ejercicio de la democracia, porque nuestro sistema republicano, democrático y representativo no es solamente letras escritas en la Constitución, deben hacerse vivas. Lo que procura la Sala de lo Constitucional con esta sentencia y que ahora con esta resolución de seguimiento aclara es no se puede violentar la confianza que el elector depositó en aquel candidato que le ofreció ciertos planes de trabajo, ciertos programas de gobierno, ciertos programas ya sea legislativos o municipales, porque al final de cuentas, con eso, aunque sobre pretexto de la independencia pretendiera el diputado o el miembro de un consejo municipal declararse independiente, dijo la sala, no puede renunciar, no puede abandonar voluntariamente tampoco el partido político. Es decir, por eso es que en su resolución, claramente la sala deja sin efecto el inciso segundo de este decreto mal hecho, que fue declarado sin valor en ciertas partes, cuando dice que aquellos que decidan voluntariamente abandonar el partido político, dijo la sala, eso es expulsado del ordenamiento jurídico. No es posible. La única posibilidad que hay y que la sala considera viable constitucionalmente es la expulsión, ya sea de miembros de consejos municipales o de diputados. En ese caso sí, y solo sí, podrán quedarse como independientes, pero no se vale la decisión voluntaria, la renuncia voluntaria. Entonces, con esto lo que se pone es un poco de orden y un nuevo llamado de atención a los diputados, que al final de cuentas, coscorrón tras coscorrón, parece que no entendieran, porque por más que la sala corrija la plana, una sala como la que tenemos que esperamos continuar. A Raúl, a mí lo único que me extraña que lo haya hecho tan tarde. Esto fue en julio, estamos en diciembre, faltaban 2 días para terminar las inscripciones de candidatos.
La sala sabe cómo maneja sus tiempos, pero yo no puedo entrar a cuestionar eso. Pero ¿no te parece? También cuestionen la sala, sí. A ver. Sí, yo creo que lo pudo haber hecho antes. Tiene razón el tribunal en decir de nuevo. De nuevo. A ver, el punto es, y lo dice la sala, o sea, esto es una aclaración, esto es lo que está haciendo la sala, o sea, no está decidiendo que eso es inconstitucional, en resolución de seguimiento está aclarando y dice, ustedes, diputados, que emitieron un decreto en el que establecen que pueden postularse aquellos transfugas que lo hayan sido antes del 1 de marzo del 2017, lo decían, la sala lo que les dice es, no, señores, desde el 1 de octubre del 2014 que se emitió la primera sentencia de los transfugas de diputados. Es decir, esta no es una resolución que la sala la da a último momento, está aclarando. Sí, está claro. No, es cierto. Entonces no podemos decir. Yo claramente toqué un corte. ¿Por qué lo aclara ahora? Ya. Era obvio. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Pasa el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo. Y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Si tu DUI está por vencer, renuévalo ya. Hazlo en el mes de vencimiento o un mes antes, o en el mes de tu cumpleaños o un mes antes. Ve al DUI Centro o haz tu cita en línea entrando a dui-sb.com o llamando al 2555-1900. Mühlbauer cuida tu identidad con un sistema de gestión para la seguridad de la información, certificada bajo la norma internacional ISO 27001, que garantiza el resguardo seguro de la información de forma confiable, a prueba de manipulación. En los últimos 30 años, los gobiernos del mundo han confiado en la tecnología alemana de Mühlbauer, instalando más de 80,000 sistemas y módulos y participando en más de 300 proyectos de identificación. Mühlbauer Security, High Tech International. En Bandesal promovemos el desarrollo productivo de todos los sectores, en especial de la MIPYME, y durante el 2017 hemos colocado más de 173 millones de dólares en créditos, más de 73 millones de dólares en garantías y más de 8.700 personas han sido capacitadas. Además de apoyar directamente, trabajamos con 72 instituciones financieras que nos ayudan a nuestros recursos. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. ¿Tramitaste tu DUI? ¿Ya cumpliste 18 años? ¡Ya está listo! Retíralo en el DUI Centro donde lo tramitaste. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Continúa con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate es gracias a Banco Agrícola. No cambies lo mejor de El Salvador. Nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento presentado por Bancaón de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras, porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco, con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, vamos a ver. El segundo tema de este día es presupuesto. No se ha logrado todavía, a pesar que algunos dicen que pudiera de última hora el presidente de la Asamblea convocar a los diputados si es que en estos días Arena y FMLN se ponen de acuerdo, pero aparentemente está bien difícil que se pongan de acuerdo, no se conoce, digamos, de avances en esta materia y pudiéramos empezar el próximo año sin presupuesto.
Vamos a empezar sin presupuesto, Nacho. Yo estaba viendo hace un momentito que el presidente de la Asamblea Legislativa ya anunció que definitivamente no hay sesión de Asamblea Plenaria el día de mañana. No hay. Pero puede haber próxima semana. Y, bueno, no sería raro que los diputados trabajen. Eso no va a pasar, Nacho. No ha pasado. Ya la otra semana ellos van a estar descansando. Es más, yo creo que ya muchos. Espérate, yo conozco que varios tienen boletos porque he invitado a algunos y todo pasa. Obviamente, es decir, no va a pasar. Eso se queda para el próximo año. El último chance era el día de mañana. Ya dijo el presidente que mañana no hay asamblea, no hay plenaria, así que eso se queda para el próximo año. Yo, justamente por lo que tú decías, que parece que no avanza la negociación, las conversaciones que existen entre Arena y el FMLN, yo quiero destacar algo que también lo hemos venido diciendo varias veces en relación al presupuesto. Seguimos sin entender de verdad por qué ese tipo de negociaciones, que son tan importantes para la ciudadanía, para nuestros derechos como ciudadanos, por qué se realizan siempre a espaldas, por qué ya no se da un paso adicional y se realizan esas negociaciones de frente a nosotros los ciudadanos. ¿Qué están negociando? La verdad que no sabemos. Aparecen allí algunas declaraciones aisladas, podemos un poco especular por dónde anda la problemática, pero no lo sabemos porque ni siquiera conocemos quiénes son los interlocutores oficiales de cada uno de los partidos que están sentados en una mesa, quién sabe dónde, negociando qué sabe qué. Eso creo que ya debe comenzar a desaparecer, no solo en el tema presupuestario, sino en las decisiones que están siendo adoptadas por la Asamblea Legislativa. La transparencia que muchos de los diputados predican o que pretenden predicar, pues evidentemente queda en entredicho cuando realizan este tipo de actuaciones a espaldas totales de la ciudadanía. ¿Qué va a pasar? Bueno, que vamos a amanecer el 1 de enero sin presupuesto para el año 2018 y que por lo tanto aquí sí se va a generar un problema jurídico interesante. Yo todavía no sabría dar una solución jurídica al respecto, pero el problema es que vamos a tener un presupuesto del año 2017 que ha sido declarado inconstitucional, porque la salida prevista por la normativa es que mientras no exista aprobación del presupuesto del ejercicio, se aplica el del ejercicio anterior. El problema jurídico, esto tendrá también algunos componentes económicos, financieros y prácticos, pero el trasfondo jurídico aquí es, bueno, hay un presupuesto 2017 que ha sido declarado inconstitucional, cuyas deficiencias a estas alturas no han sido todavía suplidas. De lo que tú estabas hablando, del combo, aquel famoso combo, esos votos que se le dieron que dieron los partidos políticos fue por 169 millones, si no me equivoco, para que pudiera completar la brecha que tenía en el presupuesto 2017. Lo que sí no me queda claro, no sé, es si finalmente se emitió la nueva ley del presupuesto 2017 que tenía que hacerse como procedimiento formal, pero esa cantidad de dinero en bonos que se le aprobó fue precisamente para eso. Sí, mi entendimiento, y obviamente podrán corregirme, pero mi entendimiento es que esas deficiencias del presupuesto 2017 no fueron superadas y que eso no se logró durante todo el periodo cumplir con la normativa. Perdón, o sea que el presupuesto 2017 no es legal. El presupuesto de 2017 fue declarado inconstitucional. Y no ha sido legalizado. Y hasta el momento, y salvo que... O sea que no se pudiera aplicar el presupuesto de este año. Va a tener que aplicarse el año 2017. No, ¿cómo? Porque no hay otro. Es decir, no hay otra salida. Por eso digo, hay un problema jurídico. ¿Pero cómo funciona la legalidad ahí? Por eso adelanté también. Veo el problema. No podría yo en este momento decirte cuál es la solución estrictamente jurídica, técnica jurídica que podría dársele a esto. Ahí está un problema que habrá que ponerle un poquito más de cabeza de cuál va a ser la solución. Al final de un debate. Perdona. Creería yo que en ese punto, acordémonos que la sentencia de la sala moduló el efecto y permitió que se siguiese aplicando. ¿Qué significa modular el efecto? Es decir, no quedó inconstitucional per se desde el momento en que se dicta la sentencia, sino que dijo, tiene usted hasta el 1 de noviembre, asamblea, pero entonces como no está hecho, que no cumplieron el punto es que, digamos, sí, no se cumplió en el plazo, hay un incumplimiento, pero el efecto extensivo de la sentencia modulada quizás pudiera permitir que se siga aplicando desde ese punto de vista. Habrá que ver ahora, llegando al presupuesto del año 2018 y de nuevo sin conocer con certeza todo lo que está ahí negociándose, lo que parece que ya se comprendió de alguna forma son algunas de las decisiones adoptadas por la sala en donde ya se le dijo, bueno, tiene que estar previsto todos los ingresos y todos los egresos. Parece que en ese sentido se ha caminado y que ahora no vamos a tener ese fraude que aparecía en el presupuesto 2017, en donde aparecían partidas
con $1.000 o no recuerdo exactamente el monto, pero que eran partidas millonarias en donde simple y sencillamente se había dejado la partida para ver después de dónde se sacaban los ingresos. Entiendo que eso no va a ocurrir, espero que no vaya a ser así en el año 2018. Pero lo que parece que sí todavía está faltando, Nacho, con eso termino, es que la sala también decidió en esa resolución que el presupuesto debía tener, dada la coyuntura actual, ciertos sacrificios también en algunas áreas, en no contratación de nuevas plazas, en disminución de ciertos beneficios que se obtienen en la función pública, y eso parece que no está siendo considerado en el presupuesto 2018, lo que implicaría incumplir con una decisión de la sala también. Yo quiero agregar algo, que independientemente de las razones que entiendo yo tienen que ver con el financiamiento del presupuesto, si son 500 millones como lo dice el gobierno, o son 140 como está exigiendo Arena, que eso es lo que podrían aprobar, independientemente de estas razones, pero de nuevo el sistema político nos muestra su incapacidad para tomar decisiones en el momento que se deben de tomar. ¿Y por qué lo digo? Aparte del problema legal constitucional que está planteando Humberto, que el presupuesto anterior fue declarado inconstitucional, pero la inversión pública que se tenía proyectada se va a ver afectada mientras no se apruebe el presupuesto. Entonces, de nuevo, nuestros partidos, sobre todo los mayoritarios, se enfrentan a esta situación de incapacidad, yo no le puedo llamar de otra manera. Y esto yo sé que en otros países también pasa, que no logran ponerse de acuerdo, pero no hay, y de nuevo hacen evidente que no hay una visión de país de llegar a un acuerdo donde, como se dice por ahí, ganar, ganar, ¿verdad? O sea, aquí yo no te doy los votos porque vos tenés que quitar empleados, no vas a financiar tanta deuda, y el otro al contrario, en una posición de que sí se necesita esa cantidad de dinero de deuda. Entonces, creo yo de que este caso nos muestra eso de nuevo. Raulito. Sí, la verdad que coincido con lo que dicen los colegas y lo podemos ver. Si algo le falta a este presupuesto nuevamente es austeridad. Es decir, la austeridad aquí nada más la asume la población. La población es la que se tiene que apretar el cincho, los profesionales independientes, los pequeños y medianos empresarios, es decir, todo el mundo que paga impuestos y que tiene que ver cómo la sortea el día a día, es la única que asume austeridad. No voy a hablar del tema, por ejemplo, de los bonos, porque ahí sí quiero hacer una puntualización bien específica. Y eso también lo dijo la sala en su sentencia. Cuando se hablaba, por ejemplo, y lo han criticado mucho, el tema de los bonos. Yo voy a criticar el bono a funcionarios, a jefaturas, a diputados, que se van con unos bonos bastante generosos, incluso funcionarios del órgano judicial. Es decir, aquí aplican todos, no solo los diputados. Pero dice claramente la sentencia de la sala que habla de nuevas bonificaciones. Por lo tanto, sí hay que dejar claro que las bonificaciones que ya estaban como derechos colectivos o derechos laborales adquiridos, pues deben respetarse. Que a lo mejor se puedan negociar, difícil porque tú ya tienes bastantes movimientos sindicales, por lo menos en el órgano judicial, y te paran el órgano judicial, difícil que tú le toques algo de eso. Entonces sí creo que debe revisarse el tema de los gastos. Yo quisiera creer que el partido Arena, que es el principal partido de oposición, que está en este caso deteniendo el tema de los votos, porque se necesitan sus votos para el financiamiento, mayoría calificada, quisiera creer que está siendo sensato y que en definitiva lo que pretende no es bloquear al gobierno, como dice el presidente Sánchez Serén en el Festival del Buen Vivir los sábados. Quisiera creerlo, y lo vamos a ver hasta dónde esa intención llega, porque ya viene enero a la vuelta de la esquina, ya empieza la campaña electoral, y creo yo que al final, bien como dijo Eduardo, no se ponen de acuerdo los políticos y van a terminar aprobando un presupuesto nuevamente mal hecho, incompleto, desfinanciado. Que elecciones, de seguro. Pero Arena va a tener que dar los votos. Pero les digo una cosa. Porque Arena no va a querer asumir el costo político que le esté diciendo el frente a la gente, no aprobamos el presupuesto por culpa de Arena. Pero les digo una cosa. No son muchos los países del mundo, y creo que El Salvador debe ser de lo grande en este aspecto, de los pocos, que tienen la característica de que siempre aprobar el presupuesto es un drama inmenso. Claro. ¿Ya? Y lo mismo que hace hoy día Arena, lo hizo el FMLN. O sea, esto es un juego viejo, claro, en que no te apruebo y no te apruebo y no te apruebo. Aquí hay dos posibilidades. O tenemos partidos que cuando son oposición son irracionales,
o tenemos gobiernos o partidos que cuando son gobiernos se llevan más del dinero que corresponde. No son excluyentes esas posibilidades. Es mezcla, Nacho. Es un poco de todo, es que es una ensalada. La verdad, y quizás para terminar, ¿están cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal? Es la pregunta, porque ya vamos sobre el segundo año. Había un periodo de consolidación de 3 años que indicaba que al tercer año debíamos llegar por lo menos a cerrar esa brecha del 3% del déficit. Tampoco la Corte Suprema cumplió, ¿eh? No, es que al final... Se recetó el mejor bono de todo. Y es que también, al final Nacho, todos tienen tela que cortar. Aquí juega también el periodo electoral. Vamos a 2 elecciones, entonces cualquier medida que se deje de tomar o se tome va a ser utilizada como una herramienta de ataque electoral al opositor. Entonces ahí es donde Arena quizás va a dar los votos por un mal presupuesto. Entonces, pues al final... es lo que tenemos, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Vamos al corte, volvemos rápidamente. ¿Qué harías con el megapremio del sorteo navideño de la lotería? ¡Juega ya! El primer premio arranca en $300,000, pudiendo llegar hasta 600,000 acumulables. Compra ya tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia. ¿Qué harías con el megapremio del sorteo navideño de la lotería? ¡Juega ya! El primer premio arranca en $300,000, pudiendo llegar hasta 600,000 acumulables. Compra ya tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia. Esta vez no hicimos un comercial lleno de paisajes, ni pusimos actores haciendo de personas reales. En lugar de eso, invertimos en la gente. Por eso nació Lidera, el programa que te capacita sin ser cliente nuestro. También creamos el Centro Pyme Azul, donde te asesoramos para que sigas creciendo, brindándote herramientas financieras como el crédito para capital de trabajo y mucho más. Ven a Banco Azul, porque si tú creces, nosotros también. En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos, porque todas tus recargas prepago desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjealos en la app Recargó o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos, porque todas tus recargas prepago desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjealos en la app Recargó o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! Seguimos haciendo de Santa Tecla una mejor ciudad para ti, reduciendo la delincuencia y mejorando sus espacios. Estamos realizando un ambicioso plan de bacheo que restaurará más de la mitad de las calles en mal estado de nuestro municipio. Hemos cambiado los espacios públicos para hacer de Santa Tecla la ciudad que todos queremos. Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Nuestras obras hablan. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Realiza tus operaciones financieras por medio de Fedemóvil, del Sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos Fedemóvil, Federed 365, Fedebanking y Fedepunto Vecino del Sistema Fedecrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, el presidente de la República hizo un discurso de año, discurso de evaluación del año, donde hizo todo un resumen de lo que, de acuerdo a él, ha hecho el gobierno y cómo se encuentra el país. Básicamente, el presidente dijo que el gobierno estaba haciendo acciones encaminadas primero a mejorar la economía del país y que ésta estaba presentando ya signos importantes de crecimiento. Dijo que en materia de seguridad
la reducción de 1000 homicidios y la reducción de las extorsiones y los robos en 30 y tanto y 47%, era un logro importante que seguramente otros no lo querían ver, pero que era un logro importante, que en materia de salud, que en materia de educación, el país estaba logrando cosas que nunca imaginaba, y que todo esto se debía a que el país estaba cimentado en un partido político que sí creía en la gente, que sí creía en la inclusión y sobre todo en ir en ayuda de los más necesitados. Señores. Yo quiero comenzar mencionando algo de lo que no se dijo y de lo que no se habló, desde mi punto de vista, es el tema de la institucionalidad democrática. De eso no se dijo nada, o al menos pues, yo no entendí que dijera nada. ¿Y a qué me refiero? Pues hemos escuchado recientes declaraciones de dirigentes del partido, incluso el mismo presidente y otros funcionarios, donde de nuevo hay un ataque directo contra la independencia de poderes, en este caso contra la Sala de lo Constitucional, señalándoles que hay una dictadura judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces en los discursos lo que más pesa es lo que no se dice, o sea, lo que se calla. Y en este caso, creo yo que tanto el gobierno como el partido no pueden hablar mucho de lo que podemos decir de la institucionalidad democrática. O sea, hay evidencias, hay declaraciones, hay acciones del partido que van en contra de esta institucionalidad. Y yo siempre lo he dicho, muchas veces el discurso del partido en el gobierno cae en un discurso antisistema. ¿Por qué antisistema? Porque está renegando del sistema de frenos y contrapesos que establece la Constitución, de ese balance entre instituciones que el judicial puede frenar al legislativo y al ejecutivo. Ese es el sistema que la Constitución configura. Y si yo hablo en contra de ese sistema, estoy hablando ante el sistema. Entonces, desde mi punto de vista, obviamente sin desmeritar lo que el tema de la economía y la seguridad, pues que eso nos afecta a diario, pero a mí en lo particular me interesa más, me preocupa más ese tema de la institucionalidad, cómo el partido, cómo el gobierno está trabajando para fortalecerla y no por el contrario, estar al final socavando esta institucionalidad, que me parece es sumamente delicado, y más cuando estamos en un periodo electoral y entre esas elecciones va a haber elección de nueva Sala de lo Constitucional. Entonces eso para mí es un punto sumamente delicado y que no se dijo nada. Yo creo, Nacho... Le pido la palabra a Raúl. Sí, perdón. ¿Sí quiere? Raúl, no. Sí, gracias, Nacho. Gracias, Humberto. La verdad que, Eduardo, que no te extrañe eso, lo que no escuchaste, y a la gente que no le extrañe lo que no oímos. Si este fue un mensaje navideño, esta era una carta al Niño Dios. Esta era lo que le dicen el uso mágico de las palabras. Aquí se ha sobredimensionado. No voy a negar que hay algunos avances y algunos logros. Que haya 1000 muertos menos, gracias a Dios. Un mensaje del Estado de la Nación, pues, o sea, esperabas eso, pues por eso digo. Sí, pero es que aquí estamos esperando muchas cosas también y no podemos pedir demasiado. Pero claro, hay que poner los pies en la tierra y saber dónde estamos parados, y este mensaje pues era un mensaje que la gente después, tú podías ver los comentarios y se quedaba la gente diciendo, bueno, ¿de qué país está hablando? Lo mismo pasó en el mensaje de tercer año de gobierno de junio. Es decir, casi fue una repetición, solo que unas cifras estaban un poquito distintas. El tema de los muertos, 27% menos, el tema de la economía, que finalmente llegó al 2.4%, que dice el presidente que vamos a llegar al 3% el otro año. Parece que no sé de dónde sacó las cifras, porque lo que se estima es que quizás llegue al 2.3%. Pero digo, no va a ser en el mensaje navideño del presidente una autocrítica, sobre todo lo que tú estabas esperando escuchar, eso no lo vamos a oír. Y lo que estamos oyendo es ese mensaje dual, ese doble discurso. Por un lado, queremos que se proteja a nuestra comunidad salvadoreña en los Estados Unidos, pero vemos a un posible aspirante a candidato a la presidencia por el FMLN en un evento que decía Yankee Go Home, por ejemplo. Ese mensaje es un mensaje de doble discurso. Y así como ese, hay muchos, pero no vale la pena ahorita mencionarlos, porque si vamos a rescatar algo, será quizás el hecho de que, pues, a lo mejor, pues, la economía ha crecido un poco, seguridad, pues, hay un poco de menos muertos, pero el punto es que aún vamos a cerrar el año alrededor de casi 4000 muertos, y eso es escandalosamente alto. Esa es una tragedia.
Esa es una tragedia nacional. Nos hemos acostumbrado a las cifras. Y estas cifras de muertos no son casos de rotavirus, no son casos de dengue, son vidas humanas. Entonces tienen un peso tal que nos debería de asombrar incluso que cada día estén muriendo 10, 8, 9 personas. Para mí eso no es un logro. En el tema de educación, si hay 50,000 alumnos que han desertado este año por el tema de la violencia. Entonces, ¿qué logro puede ser? Que de repente tú estés regalando uniformes, que tú estés dando el vaso de leche, si la calidad educativa, la PAES anda por el 5.63, si no me equivoco. O sea, seguimos reprobados. Y sobre todo la infraestructura, escuelas en ruinas, sin pupitre. Hay centenares de escuelas sin servicios básicos, sin techo. Entonces, la verdad, no puedo decir más porque en realidad sería hablar de muchos mensajes negativos en una época que es positiva, que debemos estar alegres porque al menos viene la Navidad y un año nuevo que esperamos que nos traiga... Que llegamos al fin de año. Que llegamos al fin de año. Bueno, llegar al fin de año ya es ganancia. Estar aquí ya es ganancia. Entonces sí creo que por lo menos hay que darle a la población la esperanza de que pues las cosas pueden cambiar, está en manos de la población hacerlo, la gente tiene que reaccionar un poco y también pensar que los políticos están ahí haciendo lo que hacen porque también la ciudadanía ha permitido que así sea. Sí, yo en efecto coincido con la calificación que hacía Raúl del mensaje del presidente, que no se trataba de una especie de estado de la nación ni similar, sino que era efectivamente un mensaje navideño que el presidente pretendía trasladar y que aprovechó para contar un poco de cuál era su visión del estado que tenían en este momento las cosas en nuestro país. Una descripción que me parece solamente refleja lo alejado que está el presidente de la República de la realidad, lo poco inmerso que está el presidente con lo que en efecto está sucediendo en el día a día de la ciudadanía, en los problemas que se mantienen en los temas de seguridad, de educación, de salud. Creo que este mensaje navideño solo refleja eso, desconocimiento absoluto, total de la realidad nacional, muy probablemente influenciada por las otras personas que sí están a su alrededor, comunicándoles estos mensajes para ser simple y sencillamente trasladados de esta manera a la población, porque la realidad no ha cambiado, Nacho. Hace 6 meses calificábamos o intentábamos calificar, ahí sí, qué había sido ese discurso presidencial donde se nos describía el Estado de la Nación y cuál era la nota que le poníamos a los 3 años de ejercicio del presidente, y recuerdo haber calificado con un 3.5 en ese momento al presidente, y eso siendo bastante bondadoso y haciendo un símil de curvas que se hacen cuando uno está estudiando o cuando uno es profesor. Yo creo que es una nota que se mantiene, es decir, el 3.5 que se ganó en junio de este año es un 3.5 que tiene ahora en diciembre de 2017, y a pesar de que sí tenemos que ver con optimismo el cierre de un año y la venida de un nuevo, pues tampoco podemos pecar de falta de realismo y ser conscientes de que 2018 no va a ser un año fácil, 2018 va a ser un año complicado, no vamos a tener esos niveles de crecimiento que él pretende que vamos a tener. Bueno, hay además elecciones, vamos a estar inmersos en elecciones legislativas, municipales, elecciones de la Corte Suprema de Justicia, e inmediatamente después vamos a pasar a un periodo electoral previo a las elecciones presidenciales. Entonces, es un periodo complicadísimo en donde vamos a tener, yo creo que se van a agudizar los problemas económicos que ya tenemos, en donde ojalá podamos dar pasos más significativos en los temas de seguridad, de educación y salud, que no los ha habido. Los resultados todavía son paupérrimos, son resultados mínimos, son resultados que no pueden, bajo ningún punto de vista, aplaudirse, sino simple y sencillamente que sirvan para identificar qué es lo que no se ha venido haciendo bien, porque hay ciertas políticas de Estado, hay ciertas políticas públicas que han venido siendo implementadas que no han generado los resultados pretendidos. Entonces, esto debe servir para cambiar justamente en 2018 esas políticas. Pero haciendo un ejercicio de objetividad, no todo puede ser tan malo. O sea, no todo. A mí, por ejemplo, el aumento del salario mínimo me parece de toda justicia. Sí, es que eso es la construcción así, de algunos hospitales negro, pues, en el país me parece muy buena cosa. El Hospital de la Mujer, el Hospital de Oriente del Seguro Social que se está construyendo, me parecen cosas, digamos, que el anuncio de un nuevo Hospital Rosales, o sea, creo que... Sí, Nacho, está bien, pero si a eso, por ejemplo, para mencionar también creo que en materia de salud hay más gente que está concurriendo. Pero Nacho, si tú estás diciendo que hay nuevos hospitales y los hospitales no tienen medicinas,
los hospitales vas y carecen de lo más elemental. Entonces uno dice, bueno, sí, se construye el hospital, pero ¿de qué sirve ese edificio si el servicio de salud no se puede prestar? A ver, ¿puede ser todo malo? No puede ser todo malo. Yo no estoy diciendo. Tiene que haber algo bueno. Claro, por eso. Pero si tú dices, construimos hospitales, pero los hospitales no tienen medicinas para los enfermos, bueno, ¿cuál es el balance de esto? Que está mal. No, y puedes aparte, decir que está bien. Humberto, aparte, ¿para qué se elige a un gobierno? Para hacer eso. O sea, les estamos aplaudiendo para hacer para lo que se les puso. O sea, yo solo siento el contrasentido más grande del mundo. O sea, ¿para qué están los diputados? ¿Para qué está el Ejecutivo? Para eso. El tema es cuál es la mejora, porque ese es su trabajo, para eso se les paga. Para eso se les eligió, para eso se les está pagando. Entonces, si no lo están haciendo bien, pues bueno. O sea, y entonces... Esa es la pregunta, porque yo siempre he estado en contra de aplaudir a los diputados, a los alcaldes, al presidente, por hacer la labor que les corresponde hacer según la Constitución y para lo que los ciudadanos los elegimos. O sea, entonces mejor apaguemos las luces y vámonos. Bueno, para camiones de basura. Vamos al corte, volvemos luego. Pasa el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo. Y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Si tu DUI está por vencer, renuévalo ya. Hazlo en el mes de vencimiento o un mes antes, o en el mes de tu cumpleaños o un mes antes. Ve al DUI Centro o haz tu cita en línea entrando a dui-sb.com o llamando al 2555-1900. Mühlbauer cuida tu identidad con un sistema de gestión para la seguridad de la información, certificada bajo la norma internacional ISO 27001, que garantiza el resguardo seguro de la información de forma confiable, a prueba de manipulación. En los últimos 30 años, los gobiernos del mundo han confiado en la tecnología alemana de Mühlbauer, instalando más de 80.000 sistemas y módulos y participando en más de 300 proyectos de identificación. Mühlbauer Security, High Tech International. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. SS. Me gusta lo nuevo. En Bandesal promovemos el desarrollo productivo de todos los sectores, en especial de la MIPYME, y durante el 2017 hemos colocado más de $173 millones en créditos, más de $73 millones en garantías y más de 8.700 personas han sido capacitadas. Además de apoyar directamente, trabajamos con 72 instituciones financieras que nos ayudan a nuestros recursos. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador.
Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, caballeros. Dice Ricardo Flores Joya, no sé si la gente no está de acuerdo con el transfugismo y no sé por qué es inconstitucional. ¿Esto democracia? Les pregunta Ricardo Flores. Kelly García dice, algo que no me parece es que la Sala de lo Constitucional no advierte a los partidos a no expulsar a sus elegidos, por ejemplo. ¿Por qué votaron diferente? Es como permitirles expulsarlos y condenarlos al abandono de su vida política. Algo no cuadra, apunta. Dice Ángelo, si la sala es tan igualitaria, ¿por qué no permiten el voto por rostro para los consejos municipales? Ellos no juzgan a todos con el mismo criterio, según la afirmación. René García dice, conteo de voto por voto sería una buena solución, plantea para la próxima elección. Horacio Rivas dice, don Nacho, si no hay plenaria mañana, no habrá la próxima semana. Al menos que salga un dadivoso y otorgue viajes de regreso a los diputados que seguramente hasta ya están fuera del país gastando los que les pagamos. Rocío dice, si no hay presupuesto este año, porque fue declarado inconstitucional y no habrá para el próximo año, ¿significa que se trabajará con el de 2016? Pregunta. Xiomara Castillo dice, ¿cómo interpretan que la Corte Suprema de Justicia ha enviado un presupuesto incluyendo seguro médico para todos si se supone que no debe de ser para funcionarios ni jefaturas? ¿No contradice la Sala de lo Constitucional guardando silencio? Luis dice, el gobierno no quiere necesitar de los votos de la oposición, debe de presentar un presupuesto sin deuda. De lo contrario, tiene que convencerlos de que verdaderamente son necesarios. Si no logra, es culpa de la oposición, sino de la inhabilidad del gobierno de no poder ejecutar eficientemente. Tulio Abarca dice, Nacho, pero en el mensaje del presidente no mintió. Estaba revisando las cifras que dio y son ciertas. ¿Cuál es la realidad que ven sus invitados? ¿La de los medios que se encargan de negar todo avance? ¿Cuántas centenas de escuelas destruidas, como dicen, en realidad conocen? Vamos al estudio para las respuestas de los señores abogados. Señores. Yo quizás quisiera referirme a esto último, porque tengo un mensaje que también me cayó de manera directa y que hace alusión a las medicinas en los hospitales. Y sí, yo sí tengo conocimiento directo de los problemas que están enfrentando, por ejemplo, los hospitales o el sistema de salud en general. Tengo empleados que afrontan día a día, enfrentan estos problemas en las unidades de salud, en los hospitales, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y que comparten con nosotros esa problemática que viven día a día. Es decir, esto no es un invento, no es simple y sencillamente plegarse a lo que dice la oposición sin ninguna base real, sin ninguna base fáctica. Puedo decirlo también abiertamente, mi esposa trabaja en una unidad de salud y soy testigo de los problemas que en esa unidad de salud se tienen día con día en el otorgamiento de medicamentos y en otros problemas que se afrontan ahí día a día. Entonces, hay un problema, y es un problema serio en el Ministerio de Salud, que no se va a solucionar. Sí es importante, sí es bueno que se realice, que se construya infraestructura. Yo no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que no necesitamos más hospitales, desde luego que necesitamos más hospitales. Lo que estoy diciendo es, eso no está solucionando de manera integral el problema, y en muchos casos lo único que está haciendo es incrementando el problema, porque si vamos a tener centros de salud que no van a contar con la atención, con los servicios, con los medicamentos necesarios, pues el problema se incrementa incluso aún más. Y por último, con el tema del transfugismo, que alguien también preguntaba. Yo creo que Raúl ya lo había explicado bastante bien, pero para tratar de decirlo de manera muy sencilla, es que el transfugismo implica que no se respete la voluntad del elector. Si yo he votado por una persona del partido X y el día de mañana esa persona ocupa un curul legislativo y se pasa al partido Y, yo voté por esa persona, es cierto, pero voté por esa persona también en función de su ideología y en función de la plataforma política que representa a través del partido que lo postula. Si el día de mañana se pasa al partido Y, yo me siento defraudado por esa persona. Eso es lo que la sala ha visto que es inconstitucional. Yo solo referirme a lo del discurso del presidente. Al menos yo no he cuestionado las cifras de lo que el presidente expresó en el discurso. Hay formas de medir si eso es cierto, hay que solicitar la información para constatar esos avances. Yo no he cuestionado esas cifras. Yo lo que dije es, en mi caso particular, que yo esperaría por cierre de año un discurso de estadista donde se
toquen todos estos grandes temas y también el tema de la institucionalidad democrática, que es mi preocupación. Entonces, no es criticar ni cuestionar por cuestionar, sino que es lo que uno esperaría de su presidente. Y con el otro tema, nosotros interpusimos hace 2 años una demanda de inconstitucionalidad precisamente porque argumentamos o consideramos que se violaba el derecho al sufragio de los ciudadanos, ya que no podemos elegir a los concejales de forma directa, sino que es bajo el sistema de planilla, de lista cerrada y bloqueada. Pero la Sala Constitucional emitió una sentencia este año, si no mal recuerdo, donde declaró de que por ser gobierno municipal no aplicaba el mismo criterio de la legislativa, es decir, es constitucionalmente válido votar por lista cerrada y bloqueada a nivel municipal. Entonces, por eso es que no se ha logrado este cambio. Eduardo, no cabería en ninguna ¿cómo? Hace distritos en los municipios. Sí. Pero bueno. Sí, yo creo que también quizás porque yo me referí en alguna buena medida al mensaje del presidente y quizás se puede interpretar mal que lo hice de manera negativa. Y es que yo no quiero ser conformista. Si las cifras son reales, que los homicidios han bajado en un 27%, que los robos y hurtos han bajado en un 46% y que las extorsiones han bajado en un 37%, si no me falla la memoria, pero a mí, bueno, eso me puede dar una especie de alivio, pero en realidad las cifras a la gente no le sirven, la gente que lo está sufriendo, que lo está padeciendo, que igual son centenares de miles. Aquí hay poblaciones secuestradas. Raúl, sobre todo esas cifras hay que transparentarlas. Claro. Porque que lo diga el gobierno, no tenemos necesariamente una dirección de medicina legal que también pueda cotejar esas cifras. Entonces, si lo dice el gobierno, yo no digo que esté mintiendo, pero yo no me conformo con tan poco. Entonces, si eso para mí es un mérito, no, lo siento, tal vez para el amigo televidente lo sea, pero creo que debemos ya salir del conformismo y aceptar que las cosas así tienen que ser. Y por eso es que no cambiamos. Con respecto al tema que decía Ricardo, decía, no sabe por qué el transfugismo es inconstitucional. Yo solo le voy a leer brevemente un par de líneas. La Sala lo que dice es, en su aclaración, que una de las modalidades del fraude al elector es esta, el transfugismo, porque traiciona a quienes confiaron su voto basado en la tendencia ideológica que representaba el partido político con el que se promovió siendo candidato. Y luego dice, líneas abajo, el transfuga desconoce la voluntad del electorado, o sea, la ignora, le da la espalda, pues, en pocas palabras, en la configuración de los mismos, lo cual genera una desigualdad en la representación decidida por los votantes y produce una afectación al pluralismo político. ¿Por qué entonces eso es inconstitucional? Como lo dije yo al principio, porque viola los principios constitucionales sobre los que descansa nuestra democracia. A ver, yo sigo pensando que no es por eso. Aun cuando el argumento es válido, pero en otras partes del mundo perfectamente bien un diputado puede cambiarse de partido o volverse independiente o como quiera. Incluso ocurre en Estados Unidos. Yo creo que aquí el fallo de la Sala tiene que ver con la corrupción, con que se compran diputados. Entonces, una manera de frenar de que una elección popular que quiere determinado que elige termine defraudada porque por corrupción se compran diputados. Es importante lo que decís. Y entonces yo puedo decir, bueno, mi partido enemigo me ganó, o mi partido adversario me ganó por 5 diputados. Le compro 5, le compro 7. Yo creo que ayuda. Y se acabó, entonces esto puede terminar con las elecciones. Pero ayuda a combatir la corrupción, Nacho. Pero yo sí creo de verdad que hay un fraude que se compete al elector. Hay varias aristas. ¿Qué es lo que pasó con el partido Gana? ¿Cómo se pero es un fraude discutible. La Asamblea Legislativa. Es un fraude discutible porque tú votas por la persona ahora. Es un fraude discutible. Pero yo creo que tiene que ver mucho más que va con la corrupción legislativa. Tú ahora que tocas ese punto, tú que tocas ese punto, Nacho, bueno, ¿a qué responden las leyes? ¿A qué responde el derecho? ¿A qué responde la jurisprudencia? A las realidades propias del entorno, de la sociedad. Correcto. Esta es una forma, a lo mejor, tal vez no coincidimos, Nacho. Yo sí creo, y coincidimos también con Humberto, en que hay un engaño descarado al elector. Hay un engaño. Me parece que no vamos a estar de acuerdo, pero precisamente esa pluralidad de opiniones
Y esa pluralidad de pensamiento es lo que debe de privar en una democracia. Yo sí creo que se engaña al elector. A lo mejor en Europa no se engaña porque allá no existen los niveles de corrupción con los que vivimos acá. Exacto. Nacho, y no importa que uno vote por el candidato, que sea un sistema de lista abierta, porque este candidato pertenece a un partido, va propuesto por un partido, o sea, aunque yo vote por el candiento, pero sí, está bajo la bandera de un partido. Claro, lo que es que esto llegó al colmo. ¿Sí? Porque en la última legislatura hubo compra de voluntades, entonces podía un partido ganar, pero al final no ganaba, porque internamente se arreglaba las situaciones de otra manera. Entonces, ahí está la realidad que te decía. Aquí hay esa es la realidad. Aquí hay un partido político, gana, que se convirtió en una fracción legislativa sin haber pasado por un proceso electoral. Claro, eso es un fraude. Y fueron 8 o 9 diputados 11, en su momento 11 o 12. Y luego tenés al Grupo Unidos por El Salvador, que motivó esta demanda de inconstitucionalidad, la 66-2013, que se salen también del partido Arena y forman una agrupación política. Entonces, estas sentencias responden a nuestras propias realidades, Nacho. Señores, les deseo una linda Navidad en compañía de sus seres queridos, que tengan un día muy cercano a lo que es el cristianismo, y también, no lo voy a ver, ¿no? No, nos vemos hasta el próximo año. Así que también les deseo un año 2018 excelente, mucho mejor lo que pueda ser. Amén. Amén. Muchas gracias, Nacho. Igualmente para y nos seguiremos viendo, por supuesto, digamos. Para la audiencia. Y yo lo espero mañana, ya está, ya medio loco ya. Mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.